La mente, aquel lugar donde nuestra memoria, reflejos, movimientos, pensamientos y deseos residen en armonía y nos permiten vivir, relacionarnos y conseguir diferenciarnos de otros animales debido al gran desarrollo de nuestra conciencia. Pero ¿qué pasa cuando una enfermedad se apodera de ella y nos arrebata estas cosas poco a poco? Hoy hablaremos de muchas enfermedades neurodegenerativas y qué le pasa a nuestro cuerpo cuando las padecemos. La mente reside en nuestro cerebro, entre nuestras neuronas, o mejor dicho, formando parte de todo el conjunto de estructuras que dan sentido a nuestra conciencia. Realmente, el cerebro está lleno de células nerviosas que nos permiten hacer voluntaria e involuntariamente todas las cosas que estamos acostumbrados sin problema. Pero hay veces que algo interrumpe esas conexiones y daña lo más sofisticado que tenemos, nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, el Alzheimer, la enfermedad del olvido como es popularmente conocida, destroza nuestras conexiones entre neuronas, haciendo que perdamos nuestros recuerdos, hábitos y hace que incluso acciones tan simples como hablar o respirar de forma correcta sean muy difíciles en estadios tardíos de la enfermedad. Pero, ¿qué es el Alzheimer? Si nos adentramos en un nivel microscópico dentro de nuestro cerebro, lo que veremos son lo que se llaman placas de beta-amiloide y proteína tau. Estas sustancias son proteínas que se depositan de forma anormal en nuestro cerebro y que provocan los síntomas de la enfermedad al no permitir que nuestras neuronas se comuniquen bien entre ellas. Pero ¿y por qué se depositan estas proteínas? ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitarlo? Es muy sencillo. La mayoría de estas inclusiones citoplasmáticas de beta-amiloide y tau son irremediables, pues el factor de la genética es el más importante la mayoría de las veces. La persona que padece Alzheimer es porque lo más probable es que sea más propensa a tenerlo. Pero igualmente, todos podemos enlentecer estos depósitos comunes en todas las personas. Las proteínas beta-amiloide se limpian por la noche como contamos en el vídeo anterior mientras dormimos. Esto es gracias al sistema linfático, que actúa como limpiador de nuestro cerebro mientras nosotros descansamos, y nos protege de acumular estas proteínas y por tanto desarrollar síntomas del Alzheimer. Por eso es importantísimo descansar bien por la noche e intentar no trasnochar. Por otro lado, se ha demostrado que un cerebro entrenado que tiene un gran conocimiento puede retrasar la aparición de los síntomas del Alzheimer años enteros o incluso para siempre, aunque los niveles de tau y beta-amiloide sean enormes. Esto quiere decir que si entrenamos nuestro cerebro a diario, enlentecemos al Alzheimer y nos cuidamos a nosotros mismos. Esto se demostró con el experimento de las monjas de David Snowdon. El experimento se basaba en estudiar durante 30 años la vida de más de 360 monjas en una escuela de Notre Dame. Se les estudió la cantidad de betamiloide y tau que tenían al inicio del experimento y al final, tras donar su cuerpo a la ciencia después de fallecer. El investigador observó cómo las monjas que más entrenaban su cerebro al repetir versículos de la Biblia de memoria o aprender oraciones largas y complejas consiguieron vivir con síntomas muy leves o incluso nulos hasta el final de sus vidas. A este descubrimiento se le llamó reserva cognitiva y se basó en cómo la creación de nuevas neuronas y lazos entre ellas podían proteger a la población de enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, el Parkinson es muy parecido en el sentido en el que también ocurren inclusiones de proteínas en el cerebro, pero sus síntomas son muy distintos. Aquí, la proteína implicada es la alfa-sinucleína, que se acopla y crea cuerpos de Lewy en el mesencéfalo, justamente en una parte negra que se denomina sustancia nigra. Esta parte se encuentra justo debajo del cerebro, a punto de comunicar con la médula espinal. Así, la alfa-sinucleína interfiere en el metabolismo correcto de la dopamina, la sustancia negra se pierde y nuestros movimientos se hacen erráticos, temblorosos, imprecisos, involuntarios y al final desaparecen y la movilidad se pierde por completo. Como el Alzheimer, esta enfermedad neurodegenerativa también es genética, y a día de hoy hay tratamientos muy sofisticados y prometedores como los implantes intracraneales, que descargan electricidad en momentos concretos dentro de los núcleos basales del cerebro y controlan los movimientos lentos y erráticos del Parkinson. O también existe el tratamiento con fármacos para enlentecer los síntomas e intentar reducir los niveles de alfa-sinucleína y cuerpos de Lewy en el cerebro. En otras enfermedades, como por ejemplo la ataxia de Friedreich, ocurre al revés, la proteína importante no sobra, sino que falta. Hablamos de la frataxina. Es imprescindible para un buen funcionamiento de las mitocondrias y sin ella podemos desarrollar ataxia de Friedreich, una de las más comunes. ¿Pero qué es la ataxia? Pues es algo que seguro que la mayoría de los que está viendo este vídeo ha sentido alguna vez. Una descoordinación de los movimientos y de todas las partes de nuestro cuerpo porque el cerebelo no funciona de manera correcta. Fallo en el habla, en la orientación, en el equilibrio y en la coordinación de los movimientos. O mejor dicho, lo que significa estar borracho. Cuando una persona presenta un estado de embriaguez, el alcohol afecta sus movimientos, pensamientos y acciones, lo mismo que pasa con la ataxia.
En cambio, y por desgracia, la ataxia es una enfermedad prácticamente incurable, donde los síntomas no duran un par de horas como los efectos del alcohol, sino que cada vez empeoran. Lleva a los que la padecen a incapacitaciones muy severas, a veces de rápido desarrollo y donde los fármacos y los tratamientos apenas pueden hacer efecto. Volviendo a proteínas repetidas y acumuladas en exceso, la huntingtina es la responsable de la enfermedad de Huntington, donde por culpa de una mutación genética de un gen en exceso se produce demasiada proteína y esta interfiere en el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Esta enfermedad es puramente genética, donde si solo uno de los padres tiene el gen dañado, el hijo tiene un 50% de probabilidades de padecerla. También es muy curioso cómo cada vez que se transmite, la edad con la que se padece es menor, pues cada individuo retiene, por así decirlo, muchas copias del gen anormal y se la transmite a sus hijos, que la desarrollan antes, porque ya hay mucha huntingtina repetida en su ADN. Las personas que padecen la enfermedad sufren una condición llamada corea de Huntington, o popularmente conocida como baile de San Vito, pues hacen movimientos repetitivos con las manos y los pies similares a una corea, que son un signo muy común para identificar esta enfermedad. Por último, tenemos a la ELA y la esclerosis múltiple, aunque esta es autoinmune, lo que significa que el propio sistema inmune de quien la padece ataca a su propio cuerpo. Esclerosis lateral amiotrófica, o también conocida como ELA, es una de las enfermedades incurables más agresivas de la época en la que nos encontramos, y junto a la esclerosis múltiple, comparten muchas similitudes a la hora de explicar qué le hacen a nuestro cuerpo. Primero, debemos entender a qué parte de nuestras neuronas afectan estas enfermedades. En la cola de la neurona, llamada axón, encontramos mielina, que ayuda a que la información pase de neurona a neurona de forma muy rápida y correcta. En nuestro cerebro y médula, esta mielina está formada por los oligodendrocitos, unas células encargadas de formar mielina y actuar como soporte de las neuronas para que funcionen bien. Pero fuera del cerebro y fuera de la médula, nuestros nervios no tienen oligodendrocitos, sino que los axones de las neuronas están recubiertos por unas células, llamadas células de Schwann, que como antes hemos dicho, forman mielina y ayudan a que la información se transmita rápida y eficazmente. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la esclerosis múltiple y la ELA? Básicamente, en la ELA se dañan directamente las motoneuronas, tanto las que se encuentran en el cerebro como las de la médula espinal. Al morir estas neuronas, el músculo deja de recibir órdenes y la información motora se pierde o no se transmite correctamente. Esto hace que perdamos la mielina, ya que la neurona se muere y la información neuronal se pierde o se transmite de forma muy lenta y errónea. Por eso, la gente que la padece siente debilidad muscular y problemas de movimiento, ya que sus nervios no funcionan bien, los síntomas no remiten y con los años se acaba teniendo un fallo respiratorio que acaba con la vida, pero que mantiene la mente intacta casi siempre. En cambio, la esclerosis múltiple se basa en que nuestro sistema inmune reconoce como extraña la mielina del cerebro y de la médula y la ataca hasta destruirla, dificultando el flujo de información y por tanto dando problemas de visión, gusto o parálisis musculares junto a deterioros neuronales que les dificultan la vida, les complican los movimientos y las relaciones con el mundo y también como con la ELA pierden esa capacidad de valerse por sí mismos. Para entenderlo de forma más visual, podemos compararlo con un cable eléctrico. En la ELA, el cable se rompe por completo, la neurona motora muere y la señal nunca llega al músculo, causando debilidad y parálisis. En la esclerosis múltiple, el cable sigue intacto, pero el aislante que lo recubre, la mielina, está dañado. La señal se transmite mal o se interrumpe en algunos puntos, provocando problemas de visión, coordinación y fuerza. Así, con este simple ejemplo, podemos ver cómo ambas enfermedades afectan la comunicación neuronal, pero de formas muy distintas. Lo que queda claro es que nuestro cerebro depende del equilibrio perfecto de sus proteínas. Demasiada o muy poca y su funcionamiento se ve alterado. Estas proteínas nos recuerdan que la vida y la mente son un delicado equilibrio, y que aunque creamos que no, cuidar de nuestro órgano más sofisticado es más fácil e importante de lo que podemos llegar a creer.